Muy bien, buenos días para todos, buenos días para todas. Bienvenidos a este panel, nuestro Congreso de ACIDE, relacionado con el tema de derechos humanos y participación ciudadana. Tengo la verdad el privilegio de compartir el panel con buenos amigos, con muy buenos colegas, a quienes conozco ya de bastante tiempo y con quienes es de verdad un privilegio compartir este espacio de diálogo y discusión con cada uno de ustedes. Me voy a permitir presentarlos rápidamente. Me acompaña en el panel el profesor David Arce, profesor ya titular de nuestra universidad, con muchos años de experiencia en estos eventos académicos en donde pues lamentablemente a veces, doctor David, el tiempo es un recurso escaso, así como muchos recursos naturales no renovables sobre los cuales vamos a hablar en este espacio. El Muy doctor bien. Arce es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en recursos naturales de la Universidad de Dundee, Escocia, y presidente de la firma Arce Rojas Consultores. También me acompaña Remy Pitt, doctor en Economía Política de la Universidad de Miami, magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Laval, Canadá, así como en Economía para Países en Desarrollo y en Transición de la Universidad de París, La Sorbona. Actualmente se desempeña como director senior en American Markets Intelligence, que tengo entendido es una firma con base en Estados Unidos. Me acompaña también el profesor Antonio Descalzo, máster en Derecho y Economía de la Empresa, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, con quien tenemos una magnífica relación académica también desde hace varios años. Bienvenido, profesor Antonio. Y nos acompaña también el doctor Humberto Cantú, doctor en Filosofía con especialidad en Ingeniería de Sistemas en la City University de Londres, magíster en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y magíster en Ingeniería Industrial en el Georgia Institute of Technology. Es el director de servicios académicos en la región norte en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Bienvenido, doctor Humberto, también. Bueno, yo quisiera iniciar el panel. Vamos a tener una metodología muy práctica. Vamos a darle 10 minutos a cada uno de ustedes para que presenten su visión sobre la participación ciudadana y los derechos humanos en el sector energético. Yo simplemente voy a hacer una breve mención como para calentar la discusión. Si me permiten compartir pantalla, Roger, les agradezco. Y es que recientemente, viendo una intervención del director de Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, mencionó algo interesante y que dije, lo voy a traer a la mesa para que empecemos la discusión, porque fueron varios mensajes que me parece importante referirnos. El primero de ellos, y el mensaje central yo creo, es que los beneficios de los recursos minerales, en opinión de Naciones Unidas, deben llegar a todo el mundo y no solamente a las élites. Y ese concepto de élites, entonces, nosotros lo podemos asociar, élites a qué se refiere. Se refiere, digamos, a una clase empresarial, élites se refiere a una élite desde el punto de vista gubernativo, ¿cierto? Élite se refiere a todos los accionistas que inclusive dentro del país o inclusive fuera del país tienen participación en estas empresas del sector energético. Élites, nos referimos a las élites, tal vez como autoridades locales o como cabezas de las autoridades locales. Élites, inclusive nos podemos referir también a grupos de interés, a las mismas ONGs o a los mismos grupos de interés que pueden tener, digamos, unas situaciones de privilegio frente al desarrollo de actividades extractivas o actividades del sector energético. Entonces, eso como empezar el debate. El segundo mensaje interesante, y gracias Roger por permitirme compartir la pantalla, fue el siguiente. Denme un segundito, por favor. A ver si lo puedo compartir. Ya, porque ya la pueden ver. El segundo mensaje que él nos envía es, a ver, y para obtener esto, digamos, es claro que hay una necesidad de que estos recursos del sector extractivo se gestionen de una manera sostenible, eso ya lo sabemos todos, yo creo que ahí no hay discusión y todos estamos de acuerdo, sino que se habla de los conceptos de inclusión y de una manera también equitativa, ¿cierto? Entonces, inclusión sin duda ha sido un tema
que por lo menos en el contexto de América Latina ha tenido un desarrollo reciente muy importante, ¿cierto? Por lo menos en el caso colombiano, y lo hablamos en el panel anterior desde el punto de vista de los exhortos y de las decisiones de la Corte Constitucional que han habido en esta materia. Y entonces también dentro de ese mensaje de Naciones Unidas se dice que pues hay que tener en cuenta las necesidades y los derechos de colectivos como los pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres, etcétera. Entonces aquí empezamos a ver también un concepto adicional, como es el concepto de esa visión de género que también se ha ido incorporando un poco al desarrollo de las actividades del sector minero energético. Y por último, y por supuesto que era pertinente mencionarlo, en la necesidad de que todos los beneficios o el bienestar que puede derivarse del desarrollo de las actividades del sector minero energético se ejecuten de una manera respetuosa con los derechos humanos. Y para materializar este mensaje, Naciones Unidas nos dice, y aquí hay unas acciones que debemos empezar a adelantar y a tener resultados concretos en cada una de ellas, como son, primero, mejorar la gobernanza, ¿cierto? De los recursos mineroenergéticos en América Latina, especialmente pues en el contexto regional, que es el que nos interesa. También una tarea de reducir la dependencia de nuestras economías de los recursos renovables, de los recursos naturales no renovables, es decir, tratar de diversificar un poco, digamos, nuestra canasta económica para tratar de ser menos dependientes. Ahí hay coincidencia absoluta. Paralelamente, pues iniciar unos procesos importantes de descarbonización, en lo cual ya el tema de la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable aporta en ello. Y por último, fomentar la coordinación regional, que yo creo que en eso hay bastante por hacer y que creía que es una tarea pendiente en el contexto latinoamericano, donde espero podamos también hacer alguna mención en este panel. Entonces, dicho esto, pues damos inicio a la conversación entre todos nosotros. En el panel anterior hablamos de el rol del juez, se habló de un juez que no sea simplemente un juez que interpreta, que aplica e interpreta la norma, sino que sea un juez actor. Hombre, yo respetuosamente discrepo y en ese sentido, pues siempre lo he manifestado mi desacuerdo con Escazú, porque es que el juez actor ya es una realidad, por lo menos en el contexto colombiano. Y Escazú, tanto en los fallos de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, pues no es necesario para que el juez colombiano sea un juez actor, especialmente en decisiones relacionadas con el respeto a los derechos humanos y con la participación comunitaria en el sector minero energético. Yo creo que antecedentes de decisiones donde el juez colombiano, especialmente el juez de constitucionalidad, ha sido actor, inclusive el juez de revisión de tutelas ha sido actor, tenemos bastantes en los últimos, yo diría, ya casi 8 o 7 años, ¿cierto? Eso como el primer mensaje. Y el segundo mensaje es, pues, en realidad el mensaje de sostenibilidad, pues, nunca ha estado en entredicho. Todos somos conscientes en la industria que el componente de sostenibilidad es un imperativo y ya no solamente desde el punto de vista del respeto a los condicionamientos ambientales, sino porque no hay otra forma hoy en día de ejecutar las labores, o mejor, de ejecutar las actividades del sector minero energético sin integrar ese componente, pero ya no solamente porque sea un imperativo desde la visión de las comunidades y de los gobiernos, sino de las mismas empresas. Y esa sostenibilidad es un concepto amplio que no solamente debe restringirse al componente ambiental, sino que por supuesto implica una sostenibilidad social de los proyectos y allí todo el concepto de licencia social para operar. Entonces, dicho esto, pues les doy la bienvenida al panel y en el orden que definimos, tiene el uso de la palabra entonces el profesor Remy, si le parece bien iniciar, eh, para que empecemos el diálogo. Adelante, Remy, bienvenido y muchas gracias por tu participación. No, con mucho gusto, Milton. En primera cosa, muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo para poner todo junto este congreso al equipo también que está contigo. Un placer hacer parte de este panel. Te agradezco la presentación. Solamente corregir que no trabajo para la empresa que tú mencionaste, sino para Ambity Advisory, que es una empresa que se dedica a participación ciudadana en América Latina, pero también en África. Y me voy a hablar de muchos casos, también quizás de unos países de África en los cuales estamos, otros de América Latina, para intentar a dar
dar un poco más de sustento a unas acciones o a unas variables importantes en este debate. Ya que estoy primero a hablar y valoro la presencia de estimados colegas que tienen mucha experiencia en el tema, me voy a intentar poner un poco más de introducción. Como se habla para completar lo muy interesante que tú mencionaste, como se habla de derechos humanos y participación comunitaria, por si acaso se habla de participación ciudadana comunitaria, hay diferentes maneras de decirlo, es interesante que hablamos de diferentes cosas cuando se habla de comunitaria o ciudadana y ver un poco la diferencia en esta terminología, pero la idea, un prejuicio tendría que ser que pues una inversión del sector. ¿Qué abuela? ¿Qué la pasa? Ya, adelante. Una inversión del sector, tranquilo, una inversión en el sector de energía tiene que ser una cosa positiva para los derechos humanos, pues por supuesto el tema de derecho al acceso a la energía, formalizaciones de actividades, por ejemplo, que permiten nuevamente tener una manera más crítica o más mejor de verificar los potenciales abusos que podría tener, las mejores prácticas que se podría difundir también, que es cuando especialmente viene de inversión extranjera, que es de países de Europa o Canadá, que pueden pasar buenas prácticas globales, por si acaso. Pero al final, cuando se ve en efecto y se habla con comunidades, se habla en el discurso político, el discurso de la población en América Latina, muy a menudo se habla más del tema de que la presencia del sector se lleva más con una situación a nivel de derechos humanos que al final no está tan mejor que estaba antes. Hay casos bien documentados en Colombia y en otros países, y se habla de más de violación de derechos, se habla de dificultad para tener acceso a otros recursos que podría ser agua, por ejemplo, especialmente dentro del sector que es el sector minero, pero el sector minero genético está muy en adecuación en los temas, pero también un incremento de temas de corrupción, de inseguridad, hasta aspectos de participación en sí mismo, que la presencia de inversión grande o de proyectos energéticos lleva a una reducción de la participación en unos casos. Y entonces ahí es todo el tema de ver cómo cambiar este paradigma y cómo facilitar unos mejores procesos. Todo este trabajo está dentro, por supuesto, del trabajo de la definición de los ODS y del mapeo de esos ODS a los sectores energéticos, en sectores mineros. Por supuesto, en todos los diferentes proyectos hay una realidad diferente que hay que tomar en cuenta. No es la misma cosa un proyecto vamos a decir, en Antioquia, o un proyecto que sería como más en la frontera con Venezuela o al sur del país o en otro país también, pero hay grandes líneas que se pueden ver cómo mapear ese trabajo. Y yo sé que Milton y yo hemos hablado mucho con diferentes empresas, universidades como Columbia University, el trabajo que han hecho, y de muchas asociaciones que tenemos en ese lado para ver cómo mapear mejor esos aspectos de los ODS y entonces de los derechos humanos, incluidos los ODS, adentro de una inversión energética o minera, para asegurar que eso facilite una mejor participación comunitaria, una mejor situación a nivel de esos derechos. Volviendo a de qué se habla cuando se habla de derechos humanos, ¿no? Se habla de libertad, dentro de los cuales la libertad de expresión. Entonces, por supuesto, el aspecto de participación comunitaria o participación ciudadana es claramente adentro de eso, pero también se habla de igualdad, de no discriminación, de limitar la esclavitud, por ejemplo, y las torturas, limitar la inseguridad que se puede encontrar con proyectos, por acaso. Entonces, en el tema de seguridad en diferentes países, como trabajamos en Colombia o en Mozambique, ahí hay temas de guerrilla y también temas de movimientos de violencia muy fuerte que están al lado de proyectos energéticos. En el caso de Total, por ejemplo, en el norte de Mozambique. En el tema de esclavitud, y que ya te pasaré un poco más de información, hemos hecho un webinar hace poco tiempo sobre el tema en Inglaterra, el Modern Slavery Act, que pasó en 2015, que es un tema de verificar, un objetivo de verificar la transparencia de cadenas de valor y la cadenas de suplidores en el sector minero o en el sector energético, y asegurar que las empresas que venden en Inglaterra, o que después, porque hay la duplicación de eso de la Unión Europea después, que ellos siguen pasos claros a nivel de derecho humano, con la amenaza de que si no lo hacen, si no están capaces de certificar a eso, entonces no tendrán acceso a los mercados de Europa y de Inglaterra. Entonces, todos esos aspectos de derechos humanos, están muy interesantes ver esos aspectos en el tema de, por ejemplo, el UK Modern Slavery Act, cómo eso se traduce en el sector de energético. Otros temas son derechos, cuando se habla de derechos humanos, primera cosa hay que saber de cuál se habla. Hay una historia de derechos humanos. O sea, la Magna Carta está en el siglo XIII, después ahí como la Unión Francesa y diferentes. Se habla si se habla, por
por ejemplo, las de Naciones Unidas en 1948, ahí este texto, por si acaso en diferentes aspectos, no está reconocido por diferentes poblaciones, que hablen, por ejemplo, de que fue firmado en el momento de colonialismo, por ejemplo, está hablando de África más que todo, y que entonces, ¿cuál es el texto que defina cuáles son esos derechos humanos? Hay derechos que, por ejemplo, son especiales a comunidades indígenas o originarias. Ahí el tema, por supuesto, podemos hablar del ILO 169, el impacto que eso tiene sobre la capacidad de pedir unos derechos especiales para unas comunidades y entenderlo. Y entonces hay que ser muy cerca de esos aspectos de cómo trabajar con diferentes comunidades, entender sus derechos y pasarlo al nivel más ahora de uno que es el caso central, que es el caso de la licencia social de proyectos energéticos o proyectos mineros. Y ahí, como lo mencionaba al principio, pues el tema de los ODS es central a intentar ver a cuál nivel de esos ODS, a cuál parte de esos ODS, que sean los de aspectos de objetivos de desarrollo sostenible en el nivel social o en el nivel como laboral, de expresión, cuál puede ser como impactado de manera positiva por un proyecto energético. Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros lo hacemos desde la relación con comunidades en Panamá, con First Quantum, hasta grandes proyectos en total energéticos en el mundo, con plataformas, herramientas digitales. Pero el tema de claramente asegurarse que la participación comunitaria está incluida desde el principio del proyecto, o por lo menos lo más antes posible, para crear relaciones de confianza que son esenciales para poder participar, para poder tener el baseline claro de lo que es la situación en temas de derechos humanos y trabajar en temas de comunicaciones que no sean comunicación que son solamente de una sola vía. Básicamente es un two-way communication, en el hecho de que es más importante trabajar en conjunto con activos o personales de las comunidades, que ellos pueden comunicar sobre sus propios proyectos y aliarse como un aliado a un desarrollo inclusivo de un territorio en el cual el tema de los derechos humanos está bien vinculado en el centro del proyecto, pero también incluyendo la participación de la comunidad para que no sea rechazado por la comunidad, dándole la culpa de vez en cuando a unos actores, que puede ser una inversión energética en este caso, o otros en otros casos. Y entonces, todo este tema de trabajar en colaboración cross-sectorial o colaboraciones con comunidades sobre proyectos, o sobre proyectos sociales, o proyectos de educación, o proyectos concretos, que no tienen que ser grandísimos, pero que están trabajando a nivel de esos temas de colaboración. Nosotros, pues, tenemos un convenio con UNICEF, por si acaso, en unos países de América Latina, para facilitar el trabajo con los sectores y ver cuáles son los actores en el sector energético, especialmente, que pueden ser buenos socios en el tema de asociarse para desarrollar más derechos humanos o más derechos sociales, pero hay que ver que el elemento central aquí es un elemento de confianza. No es un tema solamente de Colombia, pero sabemos la situación en Colombia, la historia de Colombia, cualquier proyecto en diferentes lugares, que sea en Santander, que sea en Antioquia, están muy diferentes en su ámbito, en su zona de influencia, pero hay que hacer un sondeo, un mapeo claro de cuál es la situación de derechos humanos, que de todas maneras va a ser un empuje muy grande en el nivel mundial, con la ley en 2015 en Inglaterra, que ahora está siendo traducida por diferentes actores. Podemos hablar del trabajo del Consejo Mundial del Petróleo, Consejo Mundial del Oro, por ejemplo, que trabajan sobre esos aspectos, de asegurar que esos proyectos están dentro de un rango de estándares corporativos y que permiten una organización social basada sobre derechos humanos para el desarrollo de esto. Entonces, hay muchos casos en el sector minero que Milton conoce muy bien, sector energético también, que son casos que son muy interesantes a ver cómo se podría incluir adentro de estos procesos esos temas, pero lo que falta, como decía, es tema de confianza y también una cierta inestabilidad a nivel de normas, a nivel de intereses políticos, a nivel de ideología también. Hay que ser capaz de tener un trabajo a largo plazo con una fuerza institucional, de vez en cuando con una tercera parte, por ejemplo, para asegurar que este trabajo de fondo entre actores energéticos y derechos humanos, a través de participación comunitaria, no sea tan impactado con esta inestabilidad, no sea tan impactado con intereses políticos, no está tan impactado por temas de puede ser un derrumbe en un proyecto que impacta la reputación de un sector, por si acaso. Entonces, es muy importante dedicar el tiempo y la fuerza a la institucionalidad de este trabajo. Hemos tenido como, me acabaré con esto y tendré
que haz láminas para el futuro, pero me estoy dando cuenta que tomo mucho del espacio, Milton. Me dices cuánto tiempo me queda en esta presentación, pero nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con Global Affairs Canada, hemos sido seleccionados para hacer la traducción de la metodología Devonshire Initiative, que es el trabajo de poner 15 actores del sector energético con 15 NGOs, y trabajar sobre cómo se hace en países de América Latina y países de África para pasar buenas prácticas y hacer una lluvia de ideas e implementarlo a nivel de casos concretos de colaboraciones que pueden ser en el sector de turismo, pueden ser en términos de institucionalidad. Lo acabamos de hacer en Perú, antes de las elecciones, en el cual habíamos salido con un reporte, con mucho gusto lo podríamos compartir, para ver cómo la inclusión de esos temas de derechos humanos a través de una fuerza institucional que está basada sobre comunicación, participación comunitaria, permite la inclusión de un proyecto y la integración en un terreno, vamos a ser impactado por el proyecto, limitando el impacto de los variables afuera, que sean sociopolíticos, se puede ser de inseguridad. Con eso se tiene que tener como diferentes pasos. No sé si tengo la posibilidad de compartir la pantalla, que así lo hago. Me voy a mandar solamente una Dos minuticos. Sí, una lámina que es de conclusión. Todo esto esos son los pasos en los cuales vemos que es importante y podemos como darle ejemplos en diferentes países de África o de América Latina. Siempre se empieza con un análisis de percepción. Después, percepción y el impacto en cada de esos es percepción de acceso a agua, acceso a educación, acceso a aspectos de derechos humanos. Después, facilitar acuerdos con comunidades, identificar cuáles son los pueblos que tienen una ley especial, que tienen un derecho especial por tema constitucional, es muy diferente en un país u otro, y después desarrollar estas estrategias de relacionamiento con colaboraciones intersectoriales sobre proyectos muy concretos y que se pueda acabar con una herramienta digital de participación ciudadana que permite tener esa comunicación both ways y que permite la fuerza del proyecto y la inclusión en un trabajo de colaboración con comunidades y el impacto que te puede tener en derechos humanos con una inversión energética. Ya, Milton, me puse a hablar mucho con largas frases y ojalá que mi acento francés no ha sido tan pronunciado que sea sido posible entender lo que estaba diciendo, pero gracias de nuevo por la invitación y con gusto contestaré a cualquier pregunta. No, Remy, muchas gracias a ti y hay unos mensajes muy interesantes allí en tu presentación sobre los cuales vamos a volver a continuación. Bien, le doy la palabra al profesor David Arce. Doctor David, bienvenido y tiene la palabra. Bueno, Milton, muchas gracias. Gracias a la CIDE, a la Universidad Externada de Colombia, al profesor Luis Fernando Moreno y desde luego a mi colega, el doctor Milton Montoya, quien siempre me acoge en esta casa de pensamiento, de discutir ideas importantes de lo que nos está pasando en este país y más en Colombia en estos momentos tan complicados que tanto se habla de derechos humanos y tanto desconocemos derechos humanos en este país. Quiero dar un especial saludo a mis colegas, al doctor Remy, a Humberto, a Antonio. Quiero oír sus comentarios de lo que pueda esbozar aquí, de lo que nos pasa aquí en Colombia. Y quiero volver a lo fundamental. Y quiero que ustedes me perdonen un poco, mis colegas. Quiero que la audiencia entienda qué son los derechos humanos y qué es el derecho internacional humanitario. Porque estamos viviendo una situación en Colombia donde confundimos los dos elementos. Son dos cosas totalmente diferentes. Los derechos humanos, como ustedes bien saben, y quiero referirme al público, hace referencia al individuo, al ser humano. Por eso el hecho de existir tiene derechos. Sí. Aquí, digamos, voy a tener un poco diferenciación en que dónde están los derechos humanos en el individuo. No tiene que estar ni en la Carta Magna, ni en la Constitución, ni en la ley, ni en ningún lado. Simplemente por el hecho de existir, existen derechos humanos. Y el encargado digamos, de protegerlos es el Estado, cualquier Estado. ¿Sí? No los puede garantizar, pero sí los tiene que proteger. Mientras que el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, es un derecho de la guerra, es el jus in bello. Entonces aquí en Colombia consideramos que estamos en guerra, porque tenemos unos conflictos internos, entonces hablamos del derecho internacional humanitario y que por lo tanto tenemos que, están violando los derechos humanos. Resulta que aquí no estamos realizando esa actividad. Quiero tocar esos puntos para que hablemos del protocolo 1, protocolo 2 de Ginebra, el artículo 3 común, porque ahí llegamos al mínimo básico de derechos humanos, que son la vida, la integridad física, la libertad personal y las garantías judiciales. Eso es lo fundamental de los derechos humanos que está en la discusión entre el DIH y los derechos humanos. Entonces, cuando discutimos en la industria extractiva,
¿A qué está comprometida la industria extractiva y cuál es la función del Estado y cuál es la función mía como industria extractiva de derechos humanos? Creo que nos llegamos a confundir. Y más hoy en día. Hoy en día estamos hablando de la industria extractiva que el gobierno está negociando unos corredores humanitarios para transportar el petróleo y transportar el carbón y transportar los alimentos. Ese concepto no se tiene por qué debatir. Eso no existe en un régimen democrático como Colombia. Lo que existe en Colombia hoy en día, y perdónenme mis colegas de fuera de Colombia, es una violación al Código Penal, ¿sí? Entonces no tenemos que acudir a derechos humanos. Estos tipos están violando el Código Penal haciendo bloqueos. No quiero entrar a discutir si la policía ha transgredido con su excesivo de la fuerza algunos derechos humanos. Claro que sí, puede que haya pasado y lo tiene que investigar. Si hay desaparecidos, pueden haber desaparecido, lo están encontrando. Algunos no van a aparecer, ¿sí? Entonces, pero hay otros derechos de los demás colombianos que tenemos que proteger, también son derechos humanos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cuáles son los conceptos de derechos humanos a los que estamos refiriendo para entrar a lo que nos pasa a la industria extractiva. Entonces, existe el derecho humano porque hay una universalidad, aplica a todos los seres humanos por el solo hecho de existir. No importa su edad, su sexo, su estirpe, su condición, su credo. Eso no importa, eso existe y lo tenemos que nosotros como Estado proteger. Entonces, ahí hay una diferencia importante en algunas personas, algunos autores hablan del naturalismo, hablando de que, como yo pienso, que existe por el solo hecho de existir el individuo. Y otros que hablan del positivismo, que habla de que existe el derecho humano por estar plasmado en una norma. No, para mí no es, pero existe esa tendencia. Entonces, la historia nos ha demostrado que ha habido unas generaciones de derechos humanos. La primera generación hablamos de derechos políticos y civiles, luego llegamos a la segunda generación, hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, llegamos a la tercera generación, ya hablamos de solidaridad, paz, y hablamos de la manipulación genética, y estamos hablando de los derechos humanos de cuarta generación, donde estamos acudiendo hoy en día, debido a la pandemia, a los 8 cisnes negros que nos abarrazó todo el globo terráqueo, que han salido derechos nuevos. Estamos hablando de un instante del derecho fundamental a la energía eléctrica. Estamos hablando del derecho fundamental a la conectividad. Estamos derecho al derecho fundamental a la nueva tecnología para que la gente entienda y el derecho fundamental al ambiente. Esos derechos fundamentales, pues como la Constitución colombiana, son dinámicos. En la medida que avanza la economía y avanza la sociedad, pues salen derechos humanos nuevos y los tenemos que proteger. Entonces, es muy importante tener esos conceptos claros porque en Colombia nos enredamos. Nos enredamos y tristemente tengo que traer una acotación muy importante. Las Naciones Unidas, la Comisionada de Derechos Humanos, tiene 2 oficinas regionales, una en Burundi y otra en Colombia. No más, ¿de acuerdo? Donde supuestamente están vigilando. ¿Por qué Colombia? Porque en Colombia es un laboratorio de exámenes de discusión entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Entonces entendemos que estamos en conflicto, no estamos en conflicto. ¿Qué normas se les aplican del DIH? ¿Qué normas se les aplican de los derechos humanos? Entonces esto nos ha generado, digamos, una gran confusión de entender qué son los derechos humanos. Lo cierto y la realidad es que en Colombia existen los derechos humanos, y el encargado de protegerlos es el Estado, que es el único que los puede violar, los puede transgredir, nadie más. Las otras personas que violan otros derechos, violan otra normatividad, como el Código Penal. Pero llegamos entonces al concepto de participación de la comunidad y participación de la ciudadanía. ¿Cómo participamos en Colombia nosotros en las diferentes, digamos, tomas de decisiones del Estado como un derecho fundamental? Hay derechos de petición, hay consultas populares, hay acciones de grupo, hay audiencias públicas ambientales, hay consultas populares. Son elementos que da la Constitución y la ley, porque nosotros en el 91 cambiamos de ser una democracia representativa a ser una democracia participativa fundada en el individuo, en el ser humano. El ser humano es la piedra angular de los derechos humanos y de la economía. El que ofrece y que consume
es el individuo, por lo tanto es el pilar fundamental de la economía. Entonces, tenemos que entender nosotros que los colombianos tenemos muchas herramientas que nos da, simplemente estoy citando algunas del catálogo que hay en Colombia para participar en estos elementos importantes, para hacer valer mis derechos humanos, que lo pueda hacer directamente yo o a través de alguien que me represente. Pero llegamos entonces a otros elementos importantes, que son los derechos humanos de las colectividades. Para llegar un poco a lo que comentábamos antes de las comunidades, las colectividades pueden ser o minorías étnicas o colectividades comunes y corrientes que no tienen que ser minorías étnicas. Lo que pasa es que cuando hablamos de minorías étnicas es una reglamentación especial que está establecida en el acuerdo, el acuerdo del convenio OIT 169 de 1989, que hace parte de la legislación colombiana de conformidad con la ley 21 del 91. Pues no quiere decir eso que el Estado no tenga cómo también que proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que no somos minorías étnicas, si nos podemos calificar como tal. Existen audiencias públicas ambientales, existen contemporáneas, y ellos tienen que proteger mi derecho, ¿de acuerdo? Para participar en esos elementos. Entonces, yo aquí quiero hacer una comparación un poco, hablando lo que decía el profesor Remy. Cuando yo hago una reunión con la comunidad, cualquiera que sea esta, quiero ganar confianza. Quiero que esta gente participe en mi proyecto, cualquiera que este sea. Y eso los americanos llaman un engagement plan. Nosotros en Colombia llamamos un plan de comprometimiento con la comunidad, que lo que ellos piensan y dicen puede estar involucrado en la toma de decisiones de este proyecto que estamos desarrollando. Entonces, ahí se le respeta a esa comunidad blanca, azul, roja, la que sea, que no es una minoría étnica, ¿sí? Ese derecho. Y por otro lado, tenemos el derecho fundamental a la consulta previa establecida por la ley, por la Constitución y por el derecho internacional a las minorías étnicas. Entonces, en Colombia nace la consulta previa, que es la mejor herramienta que hay en el mundo para poder manejar las relaciones sociales con las minorías étnicas. No tenemos por qué tenerle miedo a la consulta previa, como tampoco tenerle miedo a la engagement plan con las otras comunidades. Entonces, lo que hace uno es, como bien decía Remy, hacer una especie de tener unos principios que orientan tanto la una como la otra y hablar básicamente de una reunión previa, un concepto previo antes de entrar con la máquina, con el proyecto que vaya a hacer, con el proyecto, obra o actividad que vaya a hacer. Obrar de buena fe. Tengo que tener un consentimiento libre e informado con la comunidad independientemente de su raza. Tengo que consultar culturalmente y adecuadamente lo que ellos piensen. Y por último, tengo que tener la buena fe de informar bien a la comunidad, ¿sí? Esos son principios que no, digamos que están establecidos en la jurisprudencia colombiana, la sentencia SU 039 del 97, que son traídos digamos, del derecho internacional, pero a través de la jurisprudencia colombiana, que es lo que más elementos nos ha dado a Colombia para reglamentar la consulta previa, que es una de las tantas herramientas de participación comunitaria. Y de nuevo volvamos a un punto importante. ¿Quiénes son los sujetos de los derechos humanos? Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿El sujeto activo quién es? El dueño del derecho humano, que es el individuo o la comunidad. Y el sujeto pasivo es el Estado, quien tiene la obligación de hacer respetar los derechos fundamentales. Que hay un interesado, un promotor del proyecto de obra de actividad. ¿De acuerdo? Entonces ahí arranca el proceso. Entonces volvemos otra vez a hablar de lo que nos comentaba Remy al principio. Yo tengo que hacer una planeación, tengo que hacer una debida diligencia. 2 minuticos, Sí, tengo que hacer una diligencia para saber a dónde voy a ir. Hacer lo que nosotros llamamos una inteligencia de territorio y hacer un scouting de a dónde voy a ir, quién vive allá, qué es el territorio, qué es la tierra, qué comunidad existe allá. Y adelantar los procesos sencillos. Hablar con la comunidad, hablar con la autoridad, decirme, voy a hacer la consulta previa, vamos a hacer la preconsulta, hacemos la consulta, hacemos la protocolización, llegamos a unos acuerdos, hacemos unos seguimientos a través de la licencia ambiental y hacemos el cierre y abandono del proceso. Todo transparente. ¿La consulta previa es obligatoria? Sí, es obligatoria por mandato de la ley, de la Constitución y por mandato de la jurisprudencia. Básicamente quiero citar 2 jurisprudencias, la SU 383 del 2002, que habla de cuando hay una afectación directa a una minoría étnica hay que hacer consulta previa, y la sentencia C208 del 2007, que habla de que cuando hay una medida legislativa, un acto administrativo del Estado
que afecte el derecho de una comunidad requiere hacer consulta previa. Entonces, ¿por qué? Porque la Constitución nos dice que la consulta es un mecanismo de participación de la defensa y la integridad de la cultura de la comunidad, de la cultura colombiana, que es multiétnica y multicultural. Entonces, esos tres elementos lo vertimos en un tema que es el territorio. Aquí quiero volver a un concepto muy importante, que una cosa es la tierra, otra cosa es el territorio. El territorio tiene unos componentes muy distintos. Entonces, quiero parar ahí y entrar en el debate posteriormente con mis colegas de cómo esos estándares que hay a nivel internacional, que ya existen en Colombia, lo podemos mejorar, lo podemos facilitar para que la industria extractiva entienda que la comunidad o la consulta previa o la consulta popular o la audiencia pública ambiental no son enemigos, son foros que le abre la ley o que le abre la autoridad para que usted haga un acercamiento apropiado con la comunidad y la involucre dentro de su proceso. Gracias, Milton. Muchas gracias, doctor David. A continuación, entonces, empezamos con una visión también muy valiosa para esta discusión, la visión del profesor Antonio Descalzo, tal vez digamos desde un panorama externo a la realidad nacional o a nuestro día a día que estamos atravesando en este momento. Y para esos efectos le doy la palabra al profesor Antonio, dándole la bienvenida. Adelante, profesor. Tienes el mute encendido. Muy buenos días a todos ustedes. Buenas tardes desde Madrid. En primer lugar, mi agradecimiento por poder participar en este congreso y en este panel sobre derechos humanos y participación comunitaria. Muchas gracias a la organización, a la Universidad Externado, como se ha dicho anteriormente, con la que tenemos desde la Carlos III un especial vínculo de relación desde hace mucho tiempo, y a mi querido amigo Milton Montoya, que por las cosas de la pandemia no nos podemos ver personalmente, pero al menos nos vemos en la distancia. Un placer, desde luego. Voy a intentar no agotar mi tiempo. Mi agradecimiento igualmente a los ponentes anteriores y a todos los participantes en la misma. Voy a intentar no agotar los 10 minutos para poder, si acaso, después entrar un poco justamente en diálogo entre todos nosotros. Como bien ha dicho Milton, mi idea, lógicamente, mi desconocimiento realmente de la realidad colombiana y también de la realidad iberoamericana, es el punto de vista desde España, desde la idea de participación, del derecho a participación en el sistema administrativo español, y que en realidad, como he visto por las ponencias anteriores, coincide en cuanto a su vinculación, a su relación en el marco constitucional y en el marco de los derechos humanos, en el marco de los derechos individuales y en el marco de las comunidades indígenas a las que se ha hecho referencia y la necesidad de esa vinculación. Bien, el derecho de participación, al menos en la Constitución Española de 1978, que es la Constitución vigente, justamente no se encuentra, y esa es una cuestión quizá tradicional y yo creo que también vinculada a la Constitución colombiana del 91, que supuso un paso más adelante que la nuestra. Inicialmente la participación no está entre los principios de la actividad administrativa tradicional. En el artículo 103 de la Constitución Española está la idea de que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales de acuerdo con los principios de jerarquía, descentralización, descoordinación, desconcentración y sometimiento pleno a la ley y al derecho. No aparece la idea de participación, porque la idea de participación normalmente, así de como sabemos del derecho administrativo tradicional, pues era un poco externa o ajena a la idea de una organización jerárquica vinculada a la ley y que su legitimidad estaba justamente en la aplicación de la ley. La idea de la etapa revolucionaria, la idea del derecho francés de la pura ejecución que los tribunales controlan, que es justamente lo que está luego en el artículo 106 de la Constitución Española. Los tribunales controlan la legalidad de la actividad administrativa. Por lo tanto, tenemos una administración sujeta al derecho, organizada jerárquicamente, que dicta actos y que esos actos son examinados por el juez y se comprueban si es conforme o no conforme a derecho. Un poco conecta con las anteriores paneles, con el anterior panel
que ha sido que he podido escuchar al llegar a esa sesión un poco tarde, pero he podido escucharlo. Bien, y por lo tanto la participación se veía como un elemento un poco ajeno, externo, extraño. Sin embargo, hoy en día, evidentemente, aunque nuestra Constitución, la del 78 de España, no la tiene en el núcleo central, en el 103, sin embargo, un poquito después, en el artículo 105, es decir, 2 artículos después, se señala que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos y de las organizaciones y asociaciones en los procedimientos de elaboración de las disposiciones administrativas, es decir, de las normas reglamentarias, e igualmente la idea de que el procedimiento a través del cual se produzcan los actos dará lugar el procedimiento de audiencia a los interesados. Es decir, que aunque es bien cierto que la idea de participación no está en el núcleo duro, si se quiere, del artículo 103 de los principios, un poquito después en el 105, justamente cuando la administración entra en relación con los ciudadanos, se dice que justamente la elaboración de disposiciones administrativas debe darse un trámite de audiencia, de participación, y también la audiencia al ciudadano en el procedimiento dictado de actos. Por lo tanto, realmente ahí se produce que cuando la administración entra en relación con los ciudadanos tienen que participar en la toma de decisiones y por lo tanto ahí se encuentra ya el núcleo de participación en el ámbito de las actividades administrativas, ya sean disposiciones administrativas o ya sean procedimientos para actos, pues debe darse audiencia o la ley debe regular. Es verdad que no está directamente establecido en la Constitución, pero sí que hay un mandato constitucional de que debe producirse esa reglamentación para dar cauce de participación. Y justamente, y en ese sentido, en el artículo 105, el artículo 105A de la Constitución es el que da lugar a la participación de los ciudadanos y de las organizaciones en las disposiciones, y el 105C es el que da lugar a la audiencia del interesado en los procedimientos. Pero en el 105B es en el que se prevé la idea del derecho de todo ciudadano al acceso a los archivos y registros administrativos, es decir, la idea del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, que realmente la Constitución de 1978 estaba un poco ligada a la idea un poco tradicional de la actividad administrativa como archivos y registros, es decir, la documentación formal de los actos administrativos. Los actos se formalizan en documentos, esos documentos se registran y finalmente se archivan cuando el procedimiento ha finalizado. Por lo tanto, se prevé igualmente una suerte de participación a través de la información. Por lo tanto, en el sistema constitucional español podemos decir que el derecho de participación está un poco en la Constitución del 78 en línea con el derecho tradicional del derecho administrativo en el cauce del derecho francés de la participación cuando la administración tiene alguna incidencia sobre el ciudadano y la prevé a través de la ley. Pero realmente entre nosotros, y un poco igualmente en la línea de la evolución de constituciones más modernas como la Constitución colombiana o el derecho de la Unión Europea y sobre todo y ligando con los derechos el derecho minero y derecho de actividades de extracción, con el derecho al medio ambiente, que como se sabe justamente uno de los pilares, al menos en el derecho de la Unión Europea y seguro que igualmente en el derecho iberoamericano, de penetración de los ciudadanos es el derecho de acceso a la información medioambiental. Es decir, que en el marco del derecho de la Unión Europea, uno de los primeros hitos del derecho de la Unión Europea para la participación de los ciudadanos y las comunidades en relación con las actividades que podían ser lesivas del medio ambiente o potencialmente lesivas y por lo tanto debían ser objeto de consideración es el derecho de información ambiental como cauce de participación. Y desde ese punto de vista se va produciendo igualmente una idea de que está ligada al 105 de la Constitución española de derecho de acceso a los archivos y registros, de tal suerte y manera que la idea de participación justamente más allá de la participación a través de audiencias en los procedimientos administrativos tradicionales o más allá de las consultas y participación en las disposiciones, se ha evolucionado hacia una participación a través de la información y sobre todo del salto del derecho de acceso a los archivos y registros a un derecho
al buen gobierno, al derecho de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, o a la buena gobernanza, que igualmente ha aparecido en exposiciones anteriores. La idea de buena gobernanza o gobernanza multinivel, o derecho de transparencia, o del buen gobierno, o de gobierno abierto, esto son denominaciones que van apareciendo en las distintas legislaciones, tanto del derecho europeo como del derecho americano, como en el caso español. La idea fundamental está en la Ley 19/2013, de derecho de publicidad, acceso a la información y buen gobierno, que justamente es el desarrollo de ese artículo 105b de la Constitución, en la que justamente para participar es necesario la información, y por lo tanto la información como elemento de, igualmente, que se ha dicho igualmente, de control de la actividad pública, de suerte y manera que la participación ciudadana y la participación a través de la información permite una nueva legitimidad a la actividad administrativa, no solamente en la ejecución de la ley, sino una legitimidad de carácter democrático desde la perspectiva de la participación de los ciudadanos en el conocimiento de lo que hace la actividad administrativa, en el conocimiento de participar, y después no solamente como hasta ahora un control judicial de los actos y las disposiciones, sino un control del buen gobierno a través de la rendición de cuentas y del conocimiento público, que es lo que nos sitúa, yo creo, en el estadio actual de la gobernanza o del buen gobierno, de la transparencia, en la que los ciudadanos, como bien se ha dicho antes, no basta simplemente con un control judicial, o si se quiere con un control de las decisiones políticas cada cierto tiempo, que es evidentemente un logro de la democracia representativa. Cada 4 años, cada 6 años, cada 8 años, los ciudadanos acuden a las urnas y deciden mantener su voto o deciden cambiarlo si los dirigentes consideran que no han acertado en sus decisiones. Eso, que es un logro de la evolución del Estado de Derecho, del Estado democrático, hoy en día, gracias a las tecnologías de la información, hace que la transparencia y la participación se permita un nuevo control, que es un control diario, un control de conocimiento, de acceso a la información y de publicidad activa por parte de las administraciones públicas. La idea de que justamente las administraciones públicas y las actividades de las administraciones públicas tienen que estar en portales de las páginas web, en portales tecnológicos, para que cualquier ciudadano, sin necesidad de tener una legitimación o un interés directo, ni tener por lo tanto un derecho subjetivo administrativo tradicional, sino simplemente por su condición de ciudadano, pueda acceder a la información relevante como ciudadano, y al mismo tiempo, accediendo a esa información, pueda tomar sus decisiones, que son decisiones que no son directamente cada 4 años, sino de un escrutinio, una rendición de cuentas permanente, que le permite, por lo tanto, tomar partido y tomar decisiones, y de esa manera justamente se rellena o se avanza sobre la idea de una legitimidad no solamente del Estado de Derecho, sino del Estado democrático, a través de un control permanente, no solamente judicial, por parte de los ciudadanos. Insisto que esta idea, yo creo que es un logro de las tecnologías de la información, a través de las cuales las administraciones y todas las empresas, operadores jurídicos que están en su órbita, deben o están obligados a informar de lo que realizan, y al mismo tiempo que los ciudadanos tengamos derecho a acceder a la información que en ellos se produce. Esta es la idea que está en la ley, como les digo, 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en la que justamente se establece que el principio de que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información que obra en la administración. Y ese derecho de acceso a la información, insisto, no necesita de contar con una legitimidad o con un derecho o interés objetivo lesionado, sino como condición del ciudadano. Y por lo tanto, la administración está obligada, y sobre todo está obligada a través de medios informáticos, sobre todo fundamentalmente, y a través de un proceso sencillo y sin cargas ni costas económicas, a que el ciudadano pueda acceder a esa información. ¿Para qué? Para participar y al mismo tiempo para poder enjuiciar y poder controlar, no desde el punto de vista, insisto, jurídico administrativo, sino desde el punto de vista del ciudadano. De esa manera, finalmente, el derecho de participación normalmente formalizado, insisto, en procedimientos escritos para dictado de actos o elaboración de disposiciones, se convierte en una relación jurídico-administrativa de distinta corte a la tradicional del derecho administrativo. Se produce una relación jurídico constitucional, en la que no es necesario un procedimiento establecido, no es necesario unos derechos
de los interesados, no es necesaria una legitimación, sino que entroncaría directamente con los derechos de participar en los asuntos públicos, que la Constitución está en la Constitución española está en el artículo 23, el derecho de participar, que tradicionalmente, y como se ha dicho, está en el marco de la participación activa, del derecho al voto y el derecho al sufragio activo y pasivo, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Bien. Antonio, tienes 2 minutos, por favor. Exacto, voy concluyendo y por eso iba rápidamente. En este contexto, esa idea de participación y participación a través de la información se convierte en un derecho de carácter ciudadano vinculado al artículo 23 de la Constitución y finalmente al derecho a comunicar o recibir información, que tradicionalmente se ha visto como un derecho en los medios de comunicación social, pero que hoy es un derecho ante las administraciones públicas con el fin de que los ciudadanos, más allá de su situación, por así decir un poco que antes hablaba Milton, de las élites o de esa idea de, por ejemplo, de élites de aquellos que tienen un derecho subjetivo en relación con una propiedad o con unos derechos en relación con unos derechos extractivos o con la propiedad de los bienes o con derechos económicos, no, deja de ser tener un interesado en carácter formal para ser un ciudadano y por lo tanto poder participar en cualquier asunto público que tenga relevancia y sin necesidad de aportar una justificación ni seguir un procedimiento determinado. Se trata de conocer y al conocer poder participar en las decisiones públicas, unas veces formalizadas y otras informalmente, es decir, de un buen gobierno y de un sistema de transparencia y buen gobierno que yo creo que es en el que justamente también estamos avanzando conjuntamente como desarrollo de la democracia representativa a una democracia participativa que en gran parte viene dada por los recursos telemáticos como estamos viendo y como estamos en esta misma sesión practicando. Los derechos de información permiten realizar actividades que antes eran impensables. Bien, y con esto voy concluyendo. La idea era un poco dar una panorámica, un pantallazo del derecho de participación en el marco del sistema constitucional y su evolución de una fórmula tradicional a una nueva fórmula a través de una relación de derecho público informal vinculada a la información y al control permanente por parte de los ciudadanos, tanto para participar como para controlar. No judicialmente, insisto, sino para controlar como ciudadano. De nuevo, mi agradecimiento a todos los que me han escuchado, a mis compañeros de panel, a Milton y a la organización por el honor que me hacen de poder participar en este congreso. Una gran satisfacción para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu aporte y unas ideas bien interesantes desde tu perspectiva. A continuación, entonces, damos paso a la última intervención antes de iniciar tal vez el diálogo y formular algunas preguntas que tenemos al profesor Humberto Cantú. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Milton. Buenos días, bueno, ya buenas tardes a todas y todos en Colombia y en otras partes de América Latina y de Europa, ciertamente. Muchas gracias por esta invitación, creo que es un evento muy interesante y simplemente quisiera aclarar que yo no tengo ninguna afiliación con el TEC de Monterrey, soy profesor de la Universidad de Monterrey, que es una institución distinta, con una orientación distinta y con un enfoque especializado en el tema de derechos humanos y empresas. Entonces, bueno, simplemente para aclarar esa cuestión. Y quisiera, sabiendo que tengo poco tiempo y que en realidad llevamos un poco tarde, abordar 4 grandes puntos en esta muy breve exposición. Y tienen que ver con esa vinculación entre derechos humanos, participación comunitaria y la lógica del sector energético en particular. Obviamente no está centrado en un solo país, veremos algunas aplicaciones o vínculos con diferentes partes de América Latina, pero es creo que una realidad latinoamericana lo que voy a tratar de abordar. El primer punto que quiero tratar el día de hoy, que de cierta forma se mostró en las intervenciones de Remy y de David en este panel, es el tema de dónde viene esa expectativa de que las empresas tengan alguna vinculación con la comunidad y con otras partes interesadas, no solamente con comunidades que puedan estar cercanas a ellas. Y bueno, hay una discusión que tiene ya casi 50 años desde en Naciones Unidas que se viene dando también en otros ámbitos como en la OCDE, por ejemplo, en la que Colombia ya no es el miembro más reciente, creo que Costa Rica ya los acaba de desplazar, pero surge a partir de ese debate en Naciones Unidas un instrumento en 2011 que ha sido una pieza fundamental de esta nueva conversación sobre cuál es el papel de las empresas en la sociedad y cómo se tienen que vincular con la sociedad. Son los principios rectores de la ONU sobre
las empresas y los derechos humanos. Un instrumento no vinculante, básicamente que replantea las obligaciones de derechos humanos de los estados en el contexto de la actividad empresarial y que señala, además de las obligaciones típicas que un estado tiene en ese contexto, también cómo deben las empresas vincularse con sus partes interesadas. Y para eso propone lo que ya mencionaban brevemente, el tema de la debida diligencia en derechos humanos, como un proceso de gestión de riesgos. No es un estándar jurídico, no es otro elemento de ese tipo, al menos no en sí mismo. Ya veremos al final de mi intervención si esto se mantiene todavía o no, pero plantea básicamente que deben evaluarse e identificarse los impactos reales y potenciales que puedan producir, tener un diálogo constante con las potenciales partes interesadas o afectadas, independientemente de que sea un diálogo que pueda ser complejo, ríspido o tal vez incluso imposible. Tiene que haber esa disposición de las empresas y tener mecanismos tanto de comunicación como de reparación de daños que puedan causarse, o simplemente esos canales de comunicación que sirvan como canales de denuncia para tratar de abordar ese tipo de cuestiones, ¿no? Es un instrumento, como decía, no vinculante que surge de Naciones Unidas en 2011, lo aprueba el Consejo de Derechos Humanos por unanimidad, lo cual es un signo de respaldo político muy importante, pero no se ha quedado ahí. La OCDE justamente transformó parte, o más bien adoptó, retomó parte de esos elementos para incluirlos en sus líneas directrices para empresas multinacionales en 2011, que son a final de cuentas obligatorias para el Estado colombiano en este caso, también para los demás estados que se han adherido a esas directrices. Son varios de América Latina, aunque no sean miembros de la OCDE. Y vemos como otras instituciones que para nuestro contexto son importantes o relevantes, como la Comisión Interamericana, ya citada hoy, en otros términos tal vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han retomado parte de ese patrimonio jurídico, como lo llama la Relatora Especial DESCA, y han visto cómo se vincula con las obligaciones internacionales que ya pesan sobre los estados de respeto y garantía de los derechos humanos, donde está toda esta dimensión de vinculación con la comunidad. No nada más ha sido un trabajo a partir de los instrumentos e instituciones internacionales, se ha incluso bajado al nivel de terreno, de forma que muchos países, y liderando en este caso Colombia, han adoptado políticas públicas en la materia. Colombia adoptó una primera en 2015, una segunda, a mi juicio, un poco desafortunada en 2020, pero también otros países de la región avanzan en esa misma dirección. Hablamos tal vez de un proceso más amplio, que no solamente se vincula a esos estándares internacionales, sino a cómo se implementa en el contexto de las obligaciones de los estados. Número 2, estábamos mencionando el tema de las energías renovables como una solución. Bueno, fue al menos el pronunciamiento de Milton al inicio de este panel, y hay un tema muy interesante ahí que es si realmente son una solución. Para ciertos fines obviamente lo son, pero vemos casos, Remy mencionaba algunas cuestiones ligadas a Europa, vemos casos como el de Juchitán en México, por ejemplo, que está siendo litigado actualmente en la Corte de París. ¿De qué se trata este caso? Un caso de Electricidad de Francia, una empresa pública francesa, o al menos parcialmente pública francesa, que viene a operar a México y desarrolla un parque eólico sin llevar a cabo una consulta previa con comunidades indígenas que habitan la zona. No vemos un daño como tal, como veríamos en otras cuestiones de contaminación ambiental, por ejemplo, en cuestiones de minería, de petróleo, pero sí existe esa potencial violación a un derecho tan básico para América Latina como es la consulta previa libre e informada. Y bueno, abre toda una discusión sobre cuál es el estándar que se debe exigir a las empresas en este contexto. En México el caso no se ha litigado, se fue directamente a París y va avanzando en aquel frente. Hasta ahorita entiendo que están todavía en la primera fase, que es exigir a la empresa que tome medidas para abordar o remediar, en todo caso, la afectación a esa falta de consulta previa. ¿Cómo se va a remediar? Es una gran interrogante porque obviamente ya el parque eólico está construido y existe una afectación directa a ese derecho, tal vez no material de los pueblos indígenas, pero un derecho que está reconocido a nivel constitucional, convencional, en diferentes ámbitos. Punto número 3. Vemos un tema muy importante aquí que tal vez no se ha mencionado, pero creo que vale la pena y bueno, ciertamente nuestro panel no es el reflejo más claro, pero es la necesidad de incluir una dimensión, una perspectiva de género. ¿Por qué es importante esto? Porque en particular cuando se trata de cuestiones que involucran a comunidades indígenas, por ejemplo, o simplemente a mujeres, es notable, es bastante notorio y hay muchos estudios ya al respecto que abordan cómo esa afectación que se produce en las mujeres, independientemente de su condición, más allá de ser mujeres,
puedan ser indígenas, pueden ser mujeres con discapacidad o algún otro tipo, niñas o adolescentes, por ejemplo, genera una afectación particular que requiere un análisis particular, y eso es un enfoque que tiene o tendría que estar presente en lo que las empresas hacen para no simplemente prevenir impactos adversos en los derechos humanos de la comunidad o de las personas que puedan ser afectadas, sino también como parte de su propio proceso de diligencia de vida para identificar qué opciones tienen para avanzar en esa cuestión. Porque obviamente no solamente pueden las empresas prevenir afectaciones a derechos, con ese tipo de evaluaciones de impacto pueden también identificar oportunidades donde pueden contribuir positivamente. Más en la línea tal vez de los objetivos de desarrollo sostenible, no es mi tema preferido porque creo que hay divergencias muy importantes en términos jurídicos, pero vemos cómo de esos principios rectores que hablaba al inicio, a ese tipo de procesos, cuando vemos ya en el terreno las energías renovables o no renovables y las afectaciones a los grupos, hay diferentes tipos de afectaciones que tendrían que tratarse de forma diferenciada, incluyendo en temas de participación comunitaria. Y el cuarto punto al que quiero llegar es también abordar muy brevemente una contraposición que existe, a mi juicio, en América Latina. Tal vez Europa es una cuestión distinta. Europa ciertamente tiene unas condiciones geográficas y poblacionales completamente diferentes a nuestra realidad, pero vemos cómo hay una contraposición entre la perspectiva de los poderes ejecutivos en América Latina. Hablo de Bolsonaro, hablo de López Obrador, hablo de, no sé, ya veremos si Guillermo Lasso también en Ecuador, y algunos otros de Centroamérica o de otras partes de la región, donde hay una predilección absoluta y evidente por energías fósiles, frente a lo que está pasando en otras regiones del mundo, pero también lo que se está decidiendo a nivel de tribunales. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque aunque hablamos de que existe un consenso sobre la sostenibilidad, eso me parece muy frágil. No me parece que sea una aseveración completamente correcta, porque la realidad no lo muestra así. Vemos cómo hay un contraataque a esta lógica de hacer todo el mundo verde y hacer todo de una perspectiva sostenible. No me parece que se sostenga. Creo que es parte, a final de cuentas, de esa realidad latinoamericana de la que Gabriel García Márquez hablaba muy interesantemente en varios de sus textos. Pero ¿por qué es importante ver esta contraposición? Mientras vemos una política en cuanto a recursos naturales que muestra ciertos claroscuros en América Latina, vemos también cómo las acciones de ciertos tribunales van reorientando esta lógica, particularmente en cuestiones energéticas. Quisiera hablar con un poco más de detalle sobre el caso que seguramente conoce mucho mejor que yo, el caso Ocensa en Colombia, donde bueno, se abordó justamente un deber de diligencia de la empresa involucrada en una cuestión de afectaciones a personas con motivo de un ataque de un aparente grupo terrorista, si no me equivoco, una organización al menos criminal, pero no ese es el enfoque de hoy. Esta mañana se emitió una sentencia por la Corte de Distrito de La Haya, el Tribunal de Distrito de La Haya, en un caso que involucraba a la petrolera Shell. Y la Corte dijo muy claramente que a pesar de que Shell se había comprometido a principios de este año a reducir en 20% hacia 2030 sus emisiones de CO2, la Corte le ordenó esta misma mañana que tendría que ser un 45%, y eso de inmediato hizo que el valor de las acciones de Shell, por ejemplo, cayeran drásticamente. Es una sentencia particularmente interesante porque no solamente aborda esta dimensión de cambio climático, las obligaciones de los estados también, sino que dice expresamente lo que mencionaba al inicio de mi presentación, que los principios rectores son un marco de referencia para entender cuáles son las obligaciones jurídicas que tienen las empresas. Independientemente de que no deriven directamente de los principios rectores, son un elemento que modula de cierta manera ese nivel de obligación. Y por ese motivo, bueno, vale la pena hacia adelante ver en realidad cómo interpretamos a nivel de América Latina, a nivel interno. Ya ha habido casos como el caso de Ocensa, algunos casos en Argentina, otros en México, donde se hace una referencia muy similar, citando ese instrumento de Naciones Unidas y algunos otros, pero vemos cómo va moviéndose y se ve esta lucha tal vez entre los diferentes poderes del Estado, ¿no? El Poder Judicial con una perspectiva mucho más vincular al control de constitucionalidad, de legalidad, de convencionalidad, frente a actos del Poder Ejecutivo que muchas veces van sin mucha claridad o sin mucha dirección, con el simple afán de obtener mayores recursos económicos a partir de recursos naturales. Quisiera cerrar ahí porque ya me pasó 1 minuto y medio de lo que tenía, pero obviamente si hay alguna pregunta intentaré abordarla con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Humberto. Bueno, yo quisiera dar continuidad al panel
con la siguiente dinámica y muy brevemente porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Quisiera preguntarle a Remy respecto a dos aspectos puntuales y cómo él, digamos ya en el contexto latinoamericano, que es el objeto de este foro, nos ve. Primero, en el ámbito de la construcción de relaciones de confianza que tú mencionaste. Y segundo, cómo podemos avanzar para tratar de reducir esa brecha de desigualdad a través del fomento de la participación comunitaria en estos proyectos del sector energético. Entonces, brevemente, 2-3 minutos, Remy, y continuamos. Adelante. Muy rápidamente, entonces hay que tener como reglas y normas institucionales que son claras. Y yo sé que hay muchos debates sobre este tema, no solamente en Colombia, en otros países de América Latina. El tema de consulta previa hay que cuadrarlo mejor en unos casos, pero hay expertos muy fuertes de aspectos de derecho colombiano ahí en esos paneles que lo pueden mencionar. Pero más que todo es que esas cosas son en largo plazo. El tema de confianza es el tema central. Nosotros logramos a apoyar esos aspectos de comunicación, de participación comunitaria y de mejor respecto con derechos humanos, mejor inclusión de proyectos en el desarrollo inclusivo de territorios gracias a un trabajo de largo plazo con actores de confianza académicos, puede ser externado en el caso de Colombia, pero en otras universidades, en otros países, y generando en unos casos prácticos, por ejemplo, con UNICEF, el tema de educación, o con otros en casos prácticos, mostrando, generando un trabajo conjunto, empoderando a la comunidad misma. Entonces, emprendimiento local, transparencia. Para mí, la mejor solución es con el aspecto tecnológico que existe ahora, a través de herramientas digitales, de social media que pueden ser limitado a áreas de influencia de un proyecto energético minero. Hay muchas plataformas que permiten tener esta participación 24/7 y conocer mejor y asociarse para ser socios el proyecto y la comunidad para el futuro del territorio. Salir la empresa del centro de las orientaciones como un actor como otro y facilitar todos los aspectos de la metodología de bajada de conflicto, la metodología de creación de valor compartida con colaboración intersectorial. Hay muchos casos, con mucho gusto lo podría compartir por creo en el futuro. Pero no lo quiero tomar de todo el espacio, así que con gusto le dejo la voz. Gracias, Remy. Profesor David, yo quisiera, usted conoce muy bien el caso, el tema de docencia, no sé si quiere hacer alguna mención sobre ese tema en particular que fue mencionado en este panel, y también comentarle cómo hacemos para, tal vez en Colombia y en nuestro contexto actual, tratar de comunicar el mensaje que la visión del respeto a los derechos humanos es una visión de bilateralidad, es decir, que no solamente podemos predicar el respeto a los derechos humanos hacia las comunidades, por supuesto, y hacia la ciudadanía, sino también un respeto a los derechos humanos hacia la institucionalidad y sus agentes, ¿cierto? Que es una visión global, que es una visión integral, y tratar de equilibrar un poco la balanza, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo en la actualidad. Está en mute, profesor David. Muy interesante la referencia que hace el doctor Humberto sobre nuestro caso de docencia. Aquí, ¿qué pasó? Ahí hubo un ataque que hace el ELN en la vereda de Machuca, creo que, si no me acuerdo, fue en 1998, en donde el grupo guerrillero del ELN explota el oleoducto. El fluido, como el fluido no es volátil per se, el fluido rueda por la quebrada, llega a la vereda de Machuca y se encuentra con un fogón, punto de inyección, y ahí el humo que genera, o el vapor que genera el petróleo, hace la explosión y mueren 75 personas calcinadas. ¿De acuerdo? Entonces se inicia todo un procedimiento de entender esto que es. Hay una clara manifestación de una violación del derecho internacional humanitario por parte del ELN, ¿sí? En donde ellos, digamos, sin ser parte del conflicto, porque no hay conflicto en Colombia, no son partes intervinientes del derecho internacional humanitario, sino son unos guerrilleros en un país interno, en un conflicto que en ese momento no era calificado como conflicto interno, sino tiene otra connotación, violan o transgreden el artículo 3 común del protocolo 1 y 2 de Ginebra. Entonces,
Esto genera un problema muy complicado porque esta gente ataca, define como objetivo militar un bien civil, un bien que transporta un material peligroso, ¿sí? Que es como es el agua o como es el petróleo, como es la gasolina o cualquier fluido sometido a una presión. Cuando usted libera la presión de ese tubo, pues mata a la gente. Y le voy a poner un caso muy sencillo que ustedes los bogotanos conocen. Aquí en Bogotá, en la 127, venía una persona o dos personas venían en un carro, hubo una explosión de un tubo de agua del acueducto de Bogotá, se reventó y el fluido del agua mató a las dos personas. En Ocensa pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Liberaron el fluido, ¿de acuerdo? Al salir el fluido rueda y el cuerpo de ignición y revienta. Entonces, digamos, hay una clara manifestación de una violación de derecho internacional humanitario por parte de esta gente. El gobierno departamental de Antioquia presenta esta denuncia ante las Naciones Unidas, logrando en su momento obtener una calificación que no existía en su momento de que los oleoductos y los gasoductos o los acueductos que llevan líquidos a gran presión son material peligroso o pueden ser material si se libera erradamente. Entonces, ahí hay digamos, un gran logro por parte de la comunidad internacional en recalificar que es un objetivo militar y que es un bien de contenido peligroso. Segundo, hubo un rechazo por parte de tanto de las Naciones Unidas como del Comité Interamericano de Derechos Humanos frente a esa actividad contra estas personas. Y también tengo que recordarles que también se denunció en su momento ante estas autoridades a un grupo paramilitar que tomó represalias contra este grupo del ELN en su momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí hubo, digamos, una transgresión evidente de los derechos humanos. Colombia, digamos, no tenía su problema de, digamos, resarcir los perjuicios de esta gente porque no era un problema en su momento calificado entonces como un acto guerrillero o una fuerza mayor, interpretación de un tercero. ¿Qué pasó? Posteriormente hubo unas denuncias que se presentaron en Inglaterra contra Ocensa y en su momento, digamos, porque había algunos propietarios que consideraban que habían sido, digamos, maltratados en la forma como se negociaron sus tierras y luego fueron afectados por este ejercicio. En esa demanda, pues Ocensa salió librado y le fue bien en el punto de vista, pero retomando un poco lo que pasó posteriormente, es que la Corte Suprema de Justicia, perdón, la Corte, sí, Consejo de Estado, en una demanda, al cambiar de criterio, al criterio de el riesgo creado, acudió a que Ausensa tenía que de alguna manera indemnizar a los señores, digamos, propietarios de la tierra porque se afectaron con este tema. Entonces hay un cambio de jurisprudencia en donde pasamos al daño objetivo al riesgo creado por parte del Estado. Eso ahí vamos en este momento. Es un caso muy importante a nivel nacional e internacional. Tenemos que ver muchas connotaciones. En su momento fue una compañía que hizo una clara manifestación de qué es el derecho internacional humanitario, qué son los derechos humanos. Se trabajó con esta comunidad, participamos muchos abogados en entender el tema que nos estaba pasando y logramos de alguna manera, digamos, ayudarle a que eso se esclareciera. Pero desafortunadamente o afortunadamente para la comunidad hubo un cambio de doctrina por parte de las Cortes en Colombia. Frente a la segunda pregunta, Milton, de cómo hacemos para que los derechos humanos sean entendidos como deben ser, pues básicamente es un tema de educación. Y aquí quiero volver a retomar un poco lo que yo decía al principio. La única persona que viola los derechos humanos es el Estado, porque es la persona encargada de protegerlos. Y aquí tenemos un gran problema con las compañías. Las compañías a veces asumen el riesgo de que ellos van a proteger los derechos humanos. Ellos no pueden hacer eso. Es un riesgo muy grande. Ellos tienen que promover el respeto a los derechos humanos.
es su función. Y lo que hacemos, o lo que hacen, pues yo no, porque yo soy muy chiquito en mi empresa, pues las compañías deben promover el respeto a los derechos humanos como lo hacemos nosotros en nuestra organización. Pero es un tema de promover, pero el único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Por eso se dice entonces, hoy en día aquí en Colombia, que ha habido una violación de los derechos humanos por parte de la policía, que es un órgano del Estado, cuando trata de minimizar a los vándalos, que hay exceso de violación o de la fuerza y hay una... Eso tiene un análisis totalmente diferente, donde si hay o no el uso permitido de la fuerza superior a la que tiene esta gente. Y otra cosa es lo que pasa con los derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Indudablemente con la comunidad, cualquiera que ésta sea una comunidad étnica o una comunidad común y corriente, las compañías deben promover el respeto a la participación de esas comunidades en el proyecto. Deben promover que ellos se informen, como decimos aquí, haya transparencia de información que se les está dando para que ellos tengan alguna información claro que les va a pasar e involucrar sus decisiones en ese proceso. Entonces, tenemos que tener muy claro ese ejercicio para que, digamos, las compañías, en lo que hemos venido diciendo aquí, la debida diligencia como un principio rector, un estándar importante que habla de Naciones Unidas, que se ha repetido insistentemente y que la Corte ha citado en Colombia, que todas las compañías en Colombia debemos tener una debida diligencia antes de llegar al territorio y entender qué pasa allá, ¿sí? ¿De quién es el territorio? Porque el territorio no es un pedazo de tierra, el territorio tiene un ecosistema, tiene una comunidad, tiene unos derechos, tiene unos deberes. Digamos que antes de llegar con el proyecto, cualquiera que este sea un proyecto, ahora vamos a dilucidar cómo podemos hacer el acercamiento de tal manera que se respeten los derechos de esa comunidad que está allá. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos hablando de una consulta previa, cuando estamos protegiendo a una minoría étnica, tenemos que dar cierto grado de igualdad a la minoría étnica, donde debemos darle mayor información y permitirle a ellos, digamos, que se eduquen supuestamente en igual nivel con la compañía, pero también en la compañía tenemos que dar la oportunidad de que se eduque qué pasa en el territorio. Porque usted tiene ingenieros muy importantes en Colombia y en todas partes del mundo que creen conocer el territorio. Y desafortunadamente no es así. El que conoce el territorio es el que lo vive, es el que lo habita, el que lo maneja. El campesino, la comunidad sabe qué pasa con su territorio. Entonces debe haber lo que hemos llamado esa unión de saberes de ambas partes, en donde ambas partes, bajo la sombría del debido respeto, ¿sí? Se incluyan los conocimientos de ambas partes para beneficio de ellos, los dos participantes, y lógicamente del Estado. Entonces, a la respuesta concluyo, Milton, que lo que tenemos que hacer nosotros para que la comunidad entienda y las empresas entiendan qué es un derechos humanos y cómo debemos, digamos, promover el respeto de ellos, es informándoles adecuadamente qué es lo que vamos a hacer, siendo transparentes con la información, operando de buena fe y haciendo una muy buena debida diligencia. Muchas gracias, profesor David. Profesor Descalzo, hay una pregunta relacionada con el acceso a la participación a través de los instrumentos tecnológicos, ¿cierto? Que usted mencionó en su intervención. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la administración y del Estado en términos generales para reducir esas brechas de acceso tecnológico que existen aún en países como los nuestros, en el contexto latinoamericano, a efectos de permitir y garantizar ese acceso a la participación comunitaria a través de esos instrumentos tecnológicos que aún en nuestra realidad no son generalizados en la comunidad? Sí, ese es claro, es uno de los grandes problemas del ejercicio material del derecho. La ley 19/2013 llama justamente a la obligación de las administraciones públicas a tener páginas web y sedes electrónicas habilitadas para que los ciudadanos desde cualquier lugar puedan ejercer su derecho y que además deben ser accesibles, interoperables
y de fácil uso, es decir, que establecen un sistema de gobierno abierto, un sistema de fácil acceso, aunque es verdad, y en esto sí que ha habido alguna complicación, sobre todo en España, en el marco de las administraciones locales, de los municipios, donde los recursos económicos son más escasos, bien en la administración estatal, en la administración general, en la administración nacional y en la administración de las comunidades autónomas, en la administración de las regiones, pues ahí están suficientemente dotadas y se ha podido implantar sistemas que permitan el acceso tecnológico. En el ámbito local es verdad que le recae sobre ellas ese peso, pero al mismo tiempo las administraciones locales se quejaron o mostraron su disconformidad sobre las obligaciones que asumían si que hubiera recursos. Y en este sentido, lo que se ha hecho ha sido incrementar los recursos económicos para hacer factible e incluso de manera mancomunada, es decir, a través no de municipios unitariamente, sino de comarcas o de provincias, es decir, de ámbitos regionales que hagan posible el uso de las tecnologías por parte de los ciudadanos. El último recurso, y en ese sentido, claro, frente al ámbito de los, es que justamente el ámbito de los recursos tecnológicos, la ley, al mismo tiempo, y teniendo en cuenta esa posible brecha, esa posible dificultad, y sobre todo en espacios alejados de los núcleos urbanos, que es más difícil que la señal o que los instrumentos tecnológicos lleguen, finalmente se habilita justamente la posibilidad de mantener, aunque es por así decirlo, un paso atrás o un mantenimiento, de facilitar todos esos instrumentos de manera escrita. Es decir, que justamente para última alternativa dice, bueno, en todo caso esos derechos, si no es posible ejercerlos o incluso si usted lo prefiere, porque yo no tengo esos medios electrónicos o todavía por mi edad o por mis conocimientos no estoy familiarizado con esas tecnologías, esos mismos derechos los puedo ejercer de manera fácil a través del procedimiento escrito. De tal manera que se establece un derecho subjetivo para los ciudadanos, bien para el uso de las tecnologías de la información, bien para el uso tradicional. Eso sí, un uso tradicional que ya no puede ser objeto de las cortapisas o requisitos procedimentales anteriores, es decir, insisto, no de un derecho subjetivo, no de un interés legítimo, no de una acreditación de legitimidad, no una acreditación de poder, sino que igualmente esas solicitudes, aun cuando se realicen en formato papel, deben ser igualmente fáciles o sencillas o, si se quiere, informales para que pueda operar. Es decir, que es verdad que ante las dificultades tecnológicas la ley ampara al ciudadano para que pueda seguir utilizando los instrumentos habituales en formato papel o incluso, insisto, aunque estuviera en Bogotá, estuviera en la capital, en el centro y tuviera recursos electrónicos suficientes, decidiera mantenerlo y hacerlo en papel, bien por comodidad o bien porque prefiere relacionarse de esa manera por lo tanto, no es una obligación, sino un derecho. Es decir, que igualmente no se puede volver contra el ciudadano las tecnologías. Muchas gracias, profesor Descalzo. Profesor Cantú, para terminar de manera muy puntual una pregunta, ¿cuál es el valor actual y su visión de cómo fomentar la perspectiva de género en el análisis social en proyectos energéticos? Gracias, Milton. Bueno, para este punto en particular, creo que lo más importante es asegurar que haya una identificación de los riesgos específicos que sufren mujeres, niñas, adolescentes. Creo que eso debe verse no solamente, es un punto que quisiera aclarar, no solamente previo al inicio de algún proyecto extractivo, minero o de energía en general, o de cualquier tipo de proyecto a final de cuentas, que ese es el estándar internacional actualmente apoyado por los estados, incluyendo Colombia, sino durante todo el proceso. Implica esa evaluación de impactos o riesgos posibles a las personas, a las mujeres en particular. Tiene que ver también con esa comunicación directamente con ellas durante las diferentes fases del proceso. Y creo que ese es el valor que agrega, el valor de asegurar que no se meta a todas las partes interesadas en un mismo cajón, porque hay diferencias frente a personas con discapacidad, de cuando hablamos con pueblos indígenas, de cuando hablamos con personas migrantes. O sea, ese es creo que el valor agregado aquí. Un punto que no quisiera dejar pasar y es muy importante, con mucho respeto, profesor David, discrepo del punto de que las empresas no pueden afectar derechos. Por algo tenemos ya 20 años trabajando en esas Naciones Unidas. Creo que el consenso incluso, incluyendo a Colombia, de hecho, en este acuerdo es que existe esa posibilidad.
y si existe la posibilidad de que tomar medidas preventivas como la debida diligencia para lograr evitarlo. Eso no implica que el Estado deja de ser responsable por violaciones a derechos humanos, claro que lo es, pero existen responsabilidades separadas, complementarias, que es muy importante no dejar de visibilizar. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor Cantú. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar nuestro panel en este punto. Muchísimas gracias a profesor Humberto, Antonio, Remy, profesor David por sus intervenciones, a los asistentes por su participación, por sus preguntas, y damos paso así entonces al siguiente panel de la jornada. Muchas gracias.